Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas a Carl Jung y en especial a esta obra titulada Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, que estamos utilizando las obras completas de Editorial Trota. Este es el volumen 9/1. Hemos recorrido en lo que viene a ser la primera lección dedicada a Carl Jung y a este texto, donde hemos hablado de los títulos correspondientes a los distintos volúmenes de estas obras completas que presenta Editorial Trota sobre Jung y sobre el contenido general de este libro. Ya en el primer video hemos hablado sobre los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Y en esta ocasión, en este segundo encuentro, vamos a centrarnos en lo que se titula como el punto número 2, el concepto de inconsciente colectivo, donde Jung desarrolla una definición, el significado psicológico de lo inconsciente colectivo. Aborda también un método de demostración y luego concluye con un ejemplo. Es una sección, este punto número 2, ya que después es lo que nos va a abrir paso a el análisis puntual de distintos arquetipos, como va a ser el arquetipo de ánima, el arquetipo de la madre, también el del renacer, el del niño, entre también la figura de los arquetipos en los cuentos populares y así también luego del tricksta y otros puntos más que aborda en en este propio volumen. Esta segunda parte, o este punto número 2, es una parte bastante más breve y que incluso se detiene o profundiza en algunos puntos que nosotros hemos abordado en la lección número 1. Hemos dicho que ya la psicología se ocupa de lo inconsciente, pero sobre todo lo inconsciente a nivel subjetivo, aunque anticipa, según entiendo, según comprendí Jung, que una cuestión de lo inconsciente colectivo, desde el carácter arcaico mitológico, ya es algo que trasciende lo personal y que de alguna manera ya se deja entrever en la teoría freudiana, ¿no? Y que habla de inconsciente colectivo, colectivo refiriéndose a algo general, y que los arquetipos vienen a ser el contenido de ese inconsciente colectivo. Arquetipo venía de archetipus, arge origen, y de hecho esas imágenes o esas figuras de esos tipos arcaicos, primigenios, originarios, que representan estos arquetipos, estas imágenes están vinculadas o podrían asimilarse a lo que Jung interpreta o comprende del eidos platónico, aquellas ideas platónicas. Decíamos, bueno, cuando decimos perro, pensamos en un perro, nos imaginamos un perro y eso nos lleva a que tenemos conformada la idea de perro, ¿no? Más allá de todos los perros, árboles, no sé, libros que nosotros nos imaginemos de manera sensible o que compartan nosotros en el mundo terrenal, en este mundo sensible, que son imperfectos, corresponden a la idea perro, a la idea libro, a la idea árbol, etcétera, ¿no? O a la idea ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Ese eidos es anterior, está en una cuestión suprasensible, eterna, inmutable, ¿no? Todas las características que pone Platón en esas ideas, y por tanto en esa cuestión originaria y arcaica o pretemporal o atemporal, mantiene esa idea de perfección. ¿Qué es lo que quiere decir? También esta cuestión que lo que nosotros podemos entrever en tanto personas a través del sueño, de distintos tipos de manifestaciones, visiones que podamos tener nosotros las personas con respecto a estas figuras arquetípicas, lo que va a suceder es que finalmente lo que nosotros tenemos son representaciones arquetípicas del arquetipo puro, ¿no? Hay distintos medios de ingreso a esos arquetipos,
que de hecho van a estar en ese inconsciente colectivo y que las distintas personas van a poder de alguna manera activar eso que se encuentra en el inconsciente y sin embargo todo pasaje a la conciencia de esa cuestión arquetípica va a ser una representación arquetípica, ¿no? Hay que distinguir, dicen en una nota al pie, entre arquetipo y representaciones arquetípicas. El arquetipo representa en sí un modelo hipotético no evidente como el pattern of Behavior que se conoce en biología, ¿no? Por eso también, ¿no? Bueno, nosotros hablábamos de la manifestación inmediata, la inmediata que se da a nivel del inconsciente, en los sueños, en las visiones, que es individualmente incomprensible, porque lo que nosotros diferenciamos y esto es un punto importante, y ya nos adentramos en esta segunda lección, que hay una diferencia, y esto hay que tenerlo muy claro en Jung, que hay una diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, donde el inconsciente personal, como vamos a ver, en algún momento eso que está en el inconsciente, guardado en el inconsciente de la persona, en algún momento estuvo en la conciencia y por X motivo, por X circunstancia, eso fue olvidado o reprimido. Y por tanto, eso que estuvo en la conciencia pasa al inconsciente. En cambio, en lo que va a analizar Jung y en lo que se va a detener como teoría del inconsciente colectivo, es que nunca fue consciente en la persona, sino que es algo heredado, es algo que se comparte culturalmente o en la tribu o en algún grupo específico y por tanto sin haber tenido experiencia directa, física, sensible con ese arquetipo, por alguna circunstancia, por algún acontecimiento eso se activa. Utilizo también alguna suerte de vocabulario filosófico, ¿no? Esta cuestión de acontece, acontecimiento, de evento, circunstancia, ¿no? Algo disruptivo, un poco ahí de vocabulario, si se quiere, heideggeriano, que les puede llegar a sonar, y esto lo remarco, porque es algo que es como que es disruptivo, en este caso a nivel de la conciencia. Y que de hecho nosotros tenemos que tener en cuenta este juego, incluso de vocabulario alemán, donde hay una distinción entre Bewusstsein y Gewissen, ¿no? El Bewusstsein es la conciencia, pero conciencia psíquica, de la psique. Y en cambio el Gewissen viene a ser siempre conciencia moral, ¿no? La genealogía de la moral, lo que aborda Nietzsche en el comportamiento o en el trato de Occidente y de el ser humano en relación a a la tabla de valores establecida es un Gewissen, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Y toda la reflexión, incluso sobre ética, moral, viene del lado esta que Wissen, ¿no? En cambio, Bewusstsein tiene que ver con toda esta reflexión interna, interior, que se realiza a nivel de la conciencia en el aparato psíquico. Y un Bewusstsein justamente viene a ser inconsciente, ¿no? Yo lamentablemente no cuento con el texto en alemán para poder comparar o remarcar algunas cuestiones que a mí me gustan, que me atrapan con respecto a la etimología de las palabras, el juego de las palabras que pueden hacer llegar a ser los autores. Pero bueno, esa es una diferenciación clásica que uno cuando se adentra en la lengua alemana y en filosofía sobre todo, o en psicología en este caso, puede llegar obviamente a remarcar y a tener siempre presente, ¿no? Esa cuestión de Bewusstsein y Gewissen. Hay que preguntarse también en qué medida esa Gewissen, esa conciencia moral, irrumpe sobre la Bewusstsein, sobre la conciencia psíquica. Y esto tiene que ver, si se quiere, con la distinción del yo, super yo, ello. En qué medida ese ello y parte de ese ello o de eso inconsciente que está en el sujeto es tan arcaico y primigenio y de hecho heredado antes de cualquier circunstancia o cuestiones que lleve a la vida práctica
el sujeto o el individuo, y que eso está jugando ese inconsciente colectivo, por tanto es sumamente atemporal, arcaico, primigenio, que está ahí instaurado, está latente, y a ello se le suma también eso inconsciente personal que a través de sus propias experiencias va a ir sumando ese individuo. Y después también la conformación del super yo, que va a intentar poner límites, que va a intentar generar esta cuestión de convivencia con los mandatos morales, con los mandatos sociales establecidos a ese individuo, ese sujeto, ¿no? Y se va a generar la tensión de la cual el yo va a tener que ser de alguna manera intermediario, ¿no? Sin embargo, en ese super yo y todas esas esos mandatos que se establecen, en cierta medida son más manifiestos, son más fáciles de detectar, y que de hecho están en cierta manera evidenciados, establecidos en una cultura, en una sociedad, como el hecho de decir, bueno, que una mujer tiene que tener, conformar su familia, o que tiene que tener hijos, o que tiene que cuidar, no sé, a su esposo, o que el hombre tiene que trabajar y que tiene que ser el que, no sé, más dinero aporte en la casa en la que está, que un adolescente cuando termina la escuela tiene que trabajar o que ir a la universidad y tener un título, ¿no? Todas esas cosas que se van imponiendo, y que si no, que si se queda solo, que si no trabaja, que si no estudia, que si no sé qué, está mal y está mal visto, y se lo condena y se lo señala a eso, y mucha gente por querer continuar con esos mandatos, con esas tradiciones, con esos imperativos, termina frustrando y arruinando su propia existencia. Pero a veces está en el nivel evidente de esos mandatos, ¿no? Ahora la cuestión está en cuando hay elementos latentes a un nivel inconsciente que no se llega a poner en claro, sino que y que de hecho están jugando porque se activan según distintas circunstancias, ¿no? Y esto se refleja mediante símbolos, y sobre todo sobre estas figuras que Jung termina imprimiendo bajo el nombre de arquetipos, ¿no? Vamos a una definición que es la que nos presenta acá en el texto, en la página 41 de esta edición que yo estoy abordando, donde dice, bueno, lo inconsciente colectivo es una parte de la psique, que se distingue de un inconsciente personal por vía negativa, ya que no debe su existencia a la experiencia personal y no es por tanto una adquisición personal. Era lo que decíamos. Hay inconsciente personal y colectivo. Y se distingue del personal porque no es algo que estuvo en la experiencia personal y que no es una adquisición personal. Mientras lo inconsciente personal fueron conscientes en algún momento y después por X motivo fue olvidado, reprimido, los contenidos de lo inconsciente colectivo nunca estuvieron en la conciencia y por eso nunca fueron adquiridos por el individuo, sino que existen exclusivamente por una herencia. Y acá se centra en el concepto de arquetipo y dicen la psique existen determinadas formas que están presentes siempre y en todo lugar. La investigación mitológica le da el nombre de motivos y él aborda acá o nombra distintos especialistas o materias que de alguna manera a esto que él está denominando como arquetipo, a estas figuras que él denomina como arquetipo, ya en la mitología son denominados como motivos, en la psicología de los hombres primitivos corresponden al concepto de Lévi-Brühl de representación colectiva, y en el campo de las religiones comparadas fueron definidas por Hubert y Mauss como categorías de la imaginación. También Adolf Bastian las denominó hace tiempo como pensamientos elementales o primordiales. Y bueno, estas referencias, dice él, deben quedar bastante claro que no es algo que él invente, esta idea del arquetipo, sino que ha sido observado y especificado en otros campos del saber, ¿no? De alguna manera intenta situar científicamente o metodológicamente, lo que nos va a anticipar es su propia teoría, ¿no? Es como, por ejemplo, yo a la par que estoy leyendo este libro de Carl Jung, estoy leyendo también las lecciones sobre filosofía de la mitología
de Schelling. Y bueno, ahí encontramos problema del lenguaje, problema de la figura, problema de la mitología, problema la pregunta por la existencia de un pueblo primigenio, de cómo puede ser que distintas culturas que ni siquiera tenían contacto entre sí estén pensando en los mismos motivos o en estas mismas figuras, intentando explicar las cosas de la misma manera. Si hubo un lenguaje primigenio en la probable existencia de un pueblo primigenio, que es esto de la unidad, también una cuestión de monoteísmo, politeísmo, la vuelta a la unidad de un dios, todos estos elementos mitológicos que intentan generar como la cuestión del folk, del pueblo y de Erte, ¿no? La tierra, pueblo, tierra, Einheit, ¿no? Una cuestión ahí de unidad, unidad de sentido, unidad de comprensión del mundo. Y que en algún momento eso quizás fue roto, ¿no? Ese vínculo o ese sentimiento del ser humano con el ser humano y del ser humano también junto con la naturaleza, ¿no? Este desprendimiento quizás del logos, ¿no? Y por eso también cómo juegan los instintos, los impulsos en estos arquetipos frente a la razón, si se quiere también, ¿no? Hay toda una crítica o una recuperación, no específicamente romántica de los sentimientos y las emociones, pero sí de la cuestión de los impulsos y de lo instintivo, universal, compartido, criticando a una postura ilustrada, ¿no? Eso también ahí es interesante. Bueno, remarca también en este mismo punto de la definición que el inconsciente colectivo no es algo que se desarrolle individualmente, sino que es hereditario, ¿no? Consta de formas preexistentes, los arquetipos que pueden llegar a ser conscientes solo de modo secundario y que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos. Este es el punto 1, que es la definición. El punto número 2, titulado El significado psicológico de lo inconsciente colectivo, y comienza con esta oración que dice: nuestra psicología médica, salida del ejercicio práctico de la medicina, insiste en la naturaleza personal de la psique. Nuestra psicología médica, salida del ejercicio práctico de la medicina, insiste en la naturaleza personal de la psique. Nombra también a Freud y Adler. Es una psicología de la persona, de los factores etiológicos o causales, son considerados casi en su totalidad como naturaleza personal, y insta en esto. Pero remarca una cuestión en la cual se centra esta psicología médica de naturaleza personal, y que tiene que ver con lo que estábamos mencionando recién, que son los instintos y esta cuestión de los impulsos. Le cito una parte del párrafo que dice: los instintos son factores impersonales, hereditarios, universales de carácter motivador. Una cuestión ahí que también tiene que ver con los impulsos, con el deseo, con determinadas cuestiones. Dice, ojo, porque esto, así como lo encontramos en Occidente europeo, lo encontramos, lo vamos a encontrar en América, en África, en Asia, ¿no? Entonces, ojo acá, porque así también, y acá está haciendo un juego, una suerte de crítica constructiva al pensamiento kantiano, y dice, bueno, así también como hay un sujeto que impregna de categorías un objeto para poder conocerlo, ¿no? La crítica de la razón pura de Kant. Por eso es importante también el conocimiento de filosofía para el estudio de estos campos psicológicos, ¿no? Porque obviamente hay mucho material de base que sustenta la teoría, en este caso de Jung, ¿no? Pero también en el mismo Freud. Cuando leemos Schopenhauer, leemos Nietzsche, encontramos ahí elementos de filosofía en estas teorías psicológicas, ¿no? Eso no quiere decir que sean una copia, sino que necesariamente hay un valor agregado en las interpretaciones de estos pensadores, o que de hecho aplican algo que, no sé, por ejemplo, Schelling con el tema de lo inconsciente,
de este carácter abismático, primigenio, lo está pensando en, no sé, por ejemplo, en el tema de la mitología, el otro lo está pensando con respecto a la voluntad, desde una metafísica, y acá se está pensando desde el nivel de una psicología, ¿no? De la psique. Uno en una psique personal y el otro en una psique colectiva. Sin necesariamente ser una sociología tampoco, ¿no? Entonces, son muy finos los límites de los campos en los cuales están abordando estas teorías, porque justamente, ¿no? Están jugando en llevar al límite sus investigaciones, y también esto que parece ser una teoría introspectiva, al mismo tiempo va a conectar o intenta encontrarse esa conexión, ese lazo con la totalidad del mundo o con aquella voluntad primigenia del mundo, ¿no? Entonces dice, bueno, ese sujeto del conocimiento kantiano que para conocer un fenómeno aplica determinadas categorías, entonces dice no conoce la cosa en sí, sino conoce la cosa para el sujeto a partir de lo que le aplica, dice bueno, ojo, si eso es de carácter universal, eh, ¿por qué no van a hacerlo estos instintos impersonales, hereditarios, universales, de carácter motivador, que muchas veces están tan lejos del nivel de la conciencia que la moderna psicoterapia se enfrenta con la tarea de ayudar al paciente a hacerse consciente de ellos, ¿no? Es como, bueno, esta cuestión también del malestar en la cultura, de la represión de estos instintos, de estos impulsos para poder convivir con los demás. Y todo esto que va generando una cuestión de la neurosis, ¿no? Y determinadas patologías también en los distintos sujetos por la retención de esos impulsos. Si se quiere, del aspecto nietzscheano, también, ¿no? Ese carácter que aborda Nietzsche desde las fuerzas apolíneas y dionisíacas, donde la fuerza apolínea es lo que ilumina, lo que brilla, lo que genera una suerte de armonía, lo que da forma un determinado tipo de música también, frente a ese impulso dionisiaco, extático, de embriaguez, bueno, también, ¿no? El sueño, la embriaguez de nivel fisiológico, después todo este carácter de autodestructivo y del mero impulso, ¿no? Que no se puede contener necesariamente para esa vida en la cultura, para esa Bildung, para esa formación cultural, implica como una suerte de refrenar esa característica de impulso, que en realidad es lo que da más vitalidad, ¿no? Donde ese hastío o ese tedio de la modernidad, lo que sufre el sujeto moderno a través de lo que nosotros nos encontramos expresado por la figura de Fausto en el personaje principal de la obra de Goethe, incluso también de Adrian Leverkühn en Thomas Mann, aparece, ¿no? Toda esta cuestión y esa tensión entre los instintos, los impulsos, los deseos, más arcaicos, más primigenios, más vitales, frente a esa cultura y todo ese estatus establecido y toda esa construcción artificial establecida que implica la vida en sociedad, ¿no? Más adelante dice, además, los impulsos no son por naturaleza difusos e indefinidos, sino fuerzas motrices formadas específicamente, que mucho antes de hacerse conscientes, independientemente del grado de conciencia que pueda haber más tarde, persiguen sus fines propios. Esto es interesante, ¿no? Los impulsos no son por naturaleza no son por naturaleza difusos e indefinidos, sino fuerzas motrices formadas específicamente. Acá hay otra cuestión kantiana que yo encontré bastante interesante, que tiene que ver con la dirección a la cual se mueven esos impulsos. Eso es interesante porque no es que el impulso, bueno, es una energía que está moviéndose y que no sabe para dónde va a salir volando, ¿no? Que decir, bueno, yo creo que tengo hambre o que, no sé, que
hay una suerte de apetito sexual o lo que sea, y termino, no sé, matando a alguien, ¿no? Este, que no sabe uno por dónde va a reventar, no, sino que esos impulsos de alguna manera no son difusos e indefinidos, sino son fuerzas formadas específicamente y están proyectadas hacia algo. Persiguen fines propios. Habría que preguntarse después, y esto, bueno, hay que tener un mejor manejo de psicología, cosa que no es mi campo de experticia. Pero bueno, habría que ver si justamente, ¿no?, esa represión de un impulso que en una primera instancia persigue fines propios al ser reprimido, si después termina reventando por otro lado en todo caso, ¿no? Pero por motivo de la represión, no porque el impulso en sí mismo no sepa hacia dónde va dirigido. Es como, no sé, me lo imagino diciendo, quiero estudiar tal cosa o quiero trabajar para comprarme determinada cuestión y por X trabas, por X circunstancias que van surgiendo y que me van alejando de mi meta y en algún momento esa frustración y ese sueño que se termina reprimiendo o aplastando, genera una crisis nerviosa o un ataque de algo porque no están saliendo las cosas como uno quiere, ¿no? Y se va generando como un trastorno también en la persona o que se vea en esa problemática durante el proceso o que tiempo después, que no se, al verse que pasó el tiempo, pasó su vida y no se encontró donde quería encontrarse, también le ataque una depresión, por ejemplo. Em, Eso también, ¿no? En algún punto es como que, bueno, eh, esos ataques tienen que ver quizás con una represión o esos resultados de esa depresión, es un ataque de ira, un ataque de ansiedad, etcétera, distintos efectos que pueda haber que no sean en todo caso por un mal encauce de esos impulsos que en realidad sí sabían hacia dónde ir. Pero como no depende únicamente de un impulso personal, sino de el contacto con el afuera y obviamente también con el propio desgaste personal, corporal, etcétera, etcétera, se generan algunas cuestiones de carácter negativo, ¿no? Pregunto, establezco ahí la problemática. Tienen pues analogías muy exactas con los arquetipos estos impulsos. Tan exactas que hay razones para suponer que los arquetipos son las imágenes inconscientes de los propios impulsos. Que este arquetipo del héroe, que este arquetipo del niño, que este arquetipo de la madre, del padre, del trickster, de Anima, no sean imágenes inconscientes de los propios, no sean las imágenes inconscientes de los propios impulsos. Con otras palabras, que son el modelo paradigmático del comportamiento instintivo. Ojo ahí que estos impulsos que saben hacia dónde ir, que no son difusos, que no son indefinidos, se nos representan arquetípicamente por medio de estas imágenes, ¿no? Y acá más adelante, salteo un poco, habla de esta cuestión del instinto universal. Él defiende su hipótesis de la existencia de un inconsciente colectivo y justamente decía lo que yo le mencionaba de Kant y de la crítica a la ilustración y a la preponderancia de la razón frente al sentimentalismo o esta cuestión de la corriente romántica, donde dice, si se afirma que nuestra imaginación, nuestra percepción y nuestro raciocinio están influidos de igual manera por principios formales, innatos y universalmente presentes, la teoría del conocimiento kantiana que mencionábamos, ¿no? Me parece que una inteligencia que funcione con normalidad no podrá descubrir en esta idea ni más ni menos misticismo que en la teoría de los instintos. Que los instintos sean universales. Aunque muchas veces esta concepción mía ha sido criticada por su carácter místico,
Dice, el concepto de lo inconsciente colectivo no es asunto especulativo ni filosófico, sino empírico. La cuestión es simplemente esta, y acá se pregunta, o establece esta pregunta, dice, ¿hay o no hay tales formas inconscientes universales? Inconscientes, universales. ¿Hay o no hay tales formas inconscientes universales? Y acá tiene que ver, ¿no? Con esta cuestión también del lenguaje, de la educación. Por eso también le mencionaba, ¿no? Cómo Schelling en la filosofía de la mitología aborda la cuestión de Die Sprache, ¿no? De la lengua. Y acá en esta cuestión del aspecto empírico se detiene a analizar un cuadro de Santa Ana con la Virgen y el Niño, pintado por Leonardo, si no me equivoco. Sí, dice Eine Kindheitserinnerung de Leonardo da Vinci, un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci, donde pinta a Santa Ana con la Virgen y el Niño. Es un cuadro que yo busqué también por internet y los invito a googlearlo para ver la imagen, donde dice el motivo de las dos madres. Y critica la interpretación que hace Freud con respecto a esa famosa reducción de la teoría psicoanalítica freudiana, donde todo parecía ser que pasa por el complejo de Edipo, ¿no? La teoría o el complejo de las dos madres es un arquetipo que se da en múltiples variantes en el campo de la mitología y de la religión. El motivo de la doble ascendencia, de ascendencia de padres humanos y divinos, como Heracles, al que Hera adoptó sin darse cuenta, concediéndole así la inmortalidad, lo que en Grecia era un mito, en Egipto era incluso un ritual, ¿no? El bautismo como un renacimiento también, el nacido dos veces, el propio Dionisos, Cristo al ser bautizado. El espíritu que aparece en forma de paloma es interpretado como Sofía, como sapiencia, sabiduría y como madre de Cristo. Y que incluso esta doble herencia o esta doble ascendencia de lo humano y lo como el faraón, ¿no? Que era por naturaleza divino y humano, como en el inglés sigue el Godfather y el Godmother, de Dios Padre, Dios Madre, ¿no? Diosa Madre, donde se mantiene esta cuestión de la doble ascendencia. Lo que más nosotros lo hemos abordado es en la cuestión de Dionisos, ¿no? También, más allá del ejemplo acá que cita de Heracles. Ahora la cuestión es, si Leonardo da Vinci retrató realmente a sus dos madres en Santa Ana y María, y por qué se reduciría únicamente a ese arquetipo o a esa problemática, donde en realidad dice, o entiende Jung, que es un cuadro que ha sido pintado o una representación que ha sido llevada a cabo por varios pintores que no necesariamente, como en el caso de Leonardo, que han tenido dos madres realmente en su vida. Dice así, ¿no? El símbolo, bueno, además que se agrega el símbolo del buitre, a lo sumo hace plausible tal opinión. Freud tiene razón al citar como fuente del símbolo un libro. Y dice, se lee allí que los buitres son solo hembras que simbolizan a la madre y conciben por el viento, griego neuma. Esta palabra tomó sobre todo bajo la influencia del cristianismo el significado de espíritu. Y más adelante dice, según Horapolo, el buitre simboliza también a Atenea, que salió directamente de la cabeza de Zeus, sin haber sido engendrada, fue virgen y por lo visto solo conoció la maternidad espiritual. Traspongamos ahora el caso de Leonardo al campo de la neurosis y supongamos que un paciente con un complejo materno esté convencido de que la causa de su neurosis consiste en que ha tenido realmente dos madres, como fue el caso de Leonardo, ¿no? La interpretación personal tendría que admitir que tiene razón y sin embargo eso tenía totalmente equivocado, porque en el fondo la causa de su neurosis estaría en la reactivación del arquetipo de las dos madres, sin que tenga la menor relevancia que haya tenido una madre o dos, porque como hemos visto, ese arquetipo funciona individual históricamente, sin la menor vinculación con la existencia real, bastante poco frecuente, de la doble maternidad. Clave, acá lo que nos menciona es que no importa si tuvo dos madres, en este caso Leonardo o cualquier otro pintor, sino en la cuestión que el arquetipo funciona individual históricamente sin la menor vinculación con la existencia real. Puede suceder algo
por X circunstancia en la cual se lleva a cabo una reactivación del arquetipo, en este caso el arquetipo de las dos madres. Porque hay varias pinturas que representan esta imagen y después en los mitos, como vimos, de la doble ascendencia, de lo que en Grecia era un mito y en Egipto era incluso un ritual con esta doble ascendencia del faraón, ascendencia del faraón, humana y divina, dice, bueno, esa doble maternidad o ese doble nacimiento o esta cuestión que mencionamos acá, es la activación de un arquetipo, en la cual no necesariamente de manera sensible, real, personal, de la persona que está representando, tuvo una experiencia de tener dos madres, ¿no? Sino que hay algo que le reactiva ese arquetipo. Hay algo que está pulsando en el inconsciente y que de alguna manera hay un disparador que lo activa. Y hace que el artista, hace que el mitólogo, hace que, no sé, el docente, el psicólogo, lo que sea, encuentren ahí un paciente encuentre en determinado símbolo, en determinada imagen, ese arquetipo y de alguna manera lo manifieste. En numerosos casos de neurosis, la causa de la perturbación reside en el hecho de que la vida psíquica del paciente necesita que cooperen esas fuerzas motrices. Sin embargo, una psicología puramente personalista hace lo posible por negar la existencia de motivos arquetípicos. Es decir, si lo analizamos únicamente desde una psicología personalista o de un aspecto únicamente personalista, lo posible, lo que van a intentar hacer es negar la existencia de esos motivos arquetípicos, porque van a reducir todas causas personales y hasta procuran destruir esos motivos mediante el análisis personal. Van a decir, no, acá no hay ninguna activación de una herencia o de un inconsciente colectivo, sino que hay que encontrar el motivo, la causa específica por la cual vos estás con esta neurosis, ¿no? Con esta problemática. Y acá dice, ¿no? Más adelante, si se trata de una incompatibilidad general o de cualquier otro estado nocivo que produce neurosis en un número relativamente amplio de individuos, entonces tenemos que suponer la presencia de una constelación de arquetipos. Como en la mayoría de los casos, las neurosis no son precisamente asuntos privados, sino fenómenos sociales. Las neurosis no son precisamente asuntos privados, sino fenómenos sociales. Acá yo me pregunto, toda esta cuestión que yo abordo, por ejemplo, del nihilismo, como la enfermedad de Occidente por autonomasia, de enfermedad de Occidente por esta cuestión característica fundamental. Si no responde a una cuestión neurótica también. Tenemos que ese tedio, ese hastío, esa falta de para qué, esa carencia de sentido, ¿no? Si no responde a un fenómeno social, occidental en todo caso. Tenemos que suponer que los arquetipos también están constelados en estos casos. El arquetipo que corresponde a la situación se vuelve activo y como resultado esas fuerzas explosivas y peligrosas escondidas en el arquetipo entran en acción con unas consecuencias muchas veces imprevisibles. Bueno, Dios Padre, Dios Ley. Edipo que mata al padre. Los hermanos Karamazov, Marmeladov, me parece que es el personaje que mata al padre, al padre Karamazov. Kafka con respecto también al problema del padre. ¿Qué más? Dostoyevsky, Kafka, Edipo, Nietzsche con el tema de Dios ha muerto. No sé, algún otro que se les ocurra, entra en esta cuestión del arquetipo que se vuelve activo, ¿no? La idea del padre, ley, de orden, ¿no? Esta cuestión ahí jerárquica también, que está jugando, y si esas fuerzas explosivas y peligrosas escondidas en el arquetipo entran en acción con unas consecuencias muchas veces imprevisibles.
también, ¿no? La falta y la carencia de sentido de ese arquetipo que sigue ahí instaurado y que de alguna manera esos ídolos que se intentan derribar, y eso caso de los ídolos que intentan ser suplantados, ¿cómo se supera esa situación, no? Porque ¿para dónde se dispara ese impulso? Si es realmente un impulso... ahí está la cuestión nietzscheana, me parece también interesante, ¿no? La voluntad de poder en sentido positivo y la voluntad de poder en sentido negativo. Una voluntad de poder positiva que genere más vitalidad, que incremente la salud, que incremente la fuerza activa de vida, es ese impulso que frente a ese arquetipo que de alguna manera genera no solamente una tensión, sino una retención de fuerza, de actividad, y que genera esos espíritus de la pesadez, eh, y esas ovejas que obedecen. Después está la contrapartida de gente que este, activa su voluntad de poder, pero es una voluntad de poder negativa en el sentido de que lo que arrojan o lo que comparten es resentimiento, egoísmo, envidia negativa, en el cual trata de manipular, de llevar a cabo una suerte de igualdad, ¿no? Esta cuestión del pastor del rebaño, ¿no? La imagen nietzscheana que implementa en la genealogía de la moral. Ahí es interesante todo esto. El arquetipo que corresponde a la situación se vuelve activo y como resultado esas fuerzas explosivas y peligrosas escondidas en el arquetipo entran en acción, con unas consecuencias muchas veces imprevisibles. Pues sí, bueno, esta idea de la muerte del Padre o la muerte de Dios. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Ocupamos el mismo lugar de Dios? Hay que ocupar ese lugar de Dios, del Padre. Como no se sabe cómo actuar, se imita y se copia inconscientemente ese lugar del Padre. Es decir, muchas veces pasa, por ejemplo, en la práctica docente, en donde uno no sabe realmente qué es ser docente, pero como durante muchos años uno vio a un profesor que entra, se acomoda en una mesa un poco más grande y se sienta y mira un cuaderno y copia y escribe. Entonces, inconscientemente uno piensa que dar clase es únicamente eso, ¿no? Después, bueno, toda la burocracia y el formalismo de, no sé, no se puede andar paseando por el resto de la escuela, incluso la estructura institución-escuela corresponde a toda una idea y una ideología, y una concepción política, a una intención política, este, particular o puntual, y por eso también esa estructura edilicia es de tal manera y no de otra, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de elementos que están jugando y que de alguna manera ponen en tensión ese arquetipo y esta cuestión de lo inconsciente, ¿no? Algo que también intenta dejar claro Hume, estaba pensando mucho en Foucault también con respecto a toda esta cuestión y recordemos incluso que Foucault es un gran lector de Nietzsche y por eso también todo esto está jugando ahí y que nos abre el campo a la sociología también, ¿no? No nos limita únicamente a la filosofía y a la psicología, sino que nos lleva también a otro campo práctico como el de la sociología. Y otro elemento acá que es interesante, si bien pusimos ejemplo de la literatura, ¿no? Porque hay algo repetitivo con esta cuestión del parricidio, por ejemplo. Hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. O sea, yo al principio también creía que era un listado específico, no sé, de 10, 12 arquetipos distintos, que es lo que uno comúnmente ve en los libros o manuales que uno puede encontrar de Jung. Pero no, acá aclara y que hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida puede uno encontrarse. Una repetición interminable ha grabado esas experiencias en nuestra constitución psíquica y más adelante dice, cuando surge una situación que corresponde a un arquetipo determinado, este es activado. O sea, se mantienen inconscientes hasta que por una situación determinada se activan. Eso hay que tenerlo en claro. La clase de hoy pasa por la activación de ese arquetipo, ¿no? Aparece una compulsión que como una fuerza instintiva sigue su camino contra toda razón o produce cualquier otro conflicto de dimensiones patológicas. O sea, una neurosis.
Habría que buscar algún tipo de diccionario o algún otro tipo de libro también en el que explique qué es neurosis específicamente para Jung. Yo vengo con una influencia ahí freudiana con respecto a esto, pero bueno, quizás haya un cambio más puntual o específico de lo que quiera hacer neurosis para Jung. Y vamos al punto C, que tiene que ver con el método de demostración. Nos lleva a todo el desarrollo de, bueno, la definición de inconsciente colectivo, el significado psicológico del inconsciente colectivo, con esta cuestión de los impulsos y de los instintos. Y ahora nos va a centrar en la cuestión del método. Probar la existencia de los arquetipos, ¿no? Y dice, la fuente principal son los sueños, que tienen la ventaja de ser productos involuntarios, espontáneos de la psique inconsciente, siendo por tanto productos puros de naturaleza no falsificada por ninguna intención consciente. Por eso yo le mencionaba también esta cuestión, ojo ahí, fisiológica nietzscheana, del sueño y la embriaguez, de lo apolíneo y lo dionisiaco, de esas fuerzas que están actuando. La fuente principal son los sueños, que tienen la ventaja de ser productos involuntarios, espontáneos, ¿no? Donde uno baja esa vigilia y se activa. Ojo también con el tema de la embriaguez, ¿no? El borracho y los niños dicen la verdad, esta cuestión de la ruptura de la conciencia o de ese yo, ¿no? Y de ese acceso a algo más puro. La psique inconsciente, siendo por tanto productos puros de naturaleza no falsificada por ninguna intención consciente. Cuando nosotros queremos interpretar el sueño, cuando nosotros queremos recordar que es lo que estábamos soñando, ahí ya hay una representación de ese sueño, hay una lectura de ese sueño, y por tanto ya eso implica, el rescate de imágenes del sueño implica una representación arquetípica y ya no el arquetipo puro. Y de hecho yo me preguntaría si igual incluso en el sueño, por más producto involuntario, por más espontáneo y producto puro que pueda llegar a ser lo que se presenta en ese sueño, ya ese arquetipo, los arquetipos no están nunca de manera determinada, limitada, sino que son cambiantes. Un mismo arquetipo de la madre no va a aparecer en un sujeto de igual manera que en otro, o en una cultura que en otra, y sin embargo van a responder al arquetipo de la madre, o incluso me parece que en una misma persona ese mismo arquetipo que puede activarse en distintas circunstancias no va a ser igual aunque aunque se trate del mismo arquetipo, porque no va a estar determinada esa figura ni tampoco el modo de interpretar esa figura arquetípica, y esto es lo que de alguna manera pone en cuestionamiento todo este método de demostración de la teoría junguiana, porque no hay un objeto específico limitado o delimitado de estudio, sino que hay toda una dinámica, hay todo un movimiento. Pero bueno, todo esto tiene que ver que estamos hablando de fuerza, de impulso, de algo que genera energía y un movimiento, y que por tanto al estar en movimiento eso mismo se complica de ser determinado, ¿no? Es como la pregunta por el ser de Heidegger. Si se pregunta al individuo, se puede averiguar qué motivos de los que aparecen en los sueños le resultan conocidos. Y de los desconocidos tenemos que excluir naturalmente todos los motivos que podría conocer. Entonces, en los sueños hay motivos que pueden ser conocidos, desconocidos o posibles de conocer. ¿Qué no conoce, no? Buscar los motivos que no conoce el soñante. Y habla todavía también de la imaginación activa. Los sueños contienen fantasías que desean ser conscientes. Con frecuencia la fuente de los sueños son instintos reprimidos que tienen una tendencia natural a influir en la mente consciente. También no hay que descartar estos elementos que pertenecen al sueño, pero que tienen que ver con algo olvidado, reprimido, etcétera, ¿no? Y que tienen que ver con una experiencia personal que ese individuo vivió, y no necesariamente con un inconsciente colectivo. Elaborar la fantasía observando el resto del material fantástico que acompaña el fragmento de una manera natural, y acá habla del método. La serie de fantasías resultantes alivian lo inconsciente y producen material rico en imágenes y asociaciones arquetípicas. Son fuentes muy interesantes para encontrar material arquetípico, las ideas fijas de los paranoicos, fantasías observadas en estado de trance y los sueños de la primera infancia entre el tercero y quinto año de vida.
para encontrar material arquetípico, ideas fijas de los paranoicos, los que están en estado de trance y los sueños de la primera infancia, ¿no? Entre 3 y 5 años de vida. Y luego se basa en el relato de una persona. Un día encontré al paciente de pie. Dice, hacia 1906 tropecé con una curiosísima fantasía de un esquizofrénico paranoico que llevaba internado varios años. El paciente estaba enfermo desde su juventud y era incurable. Había ido a una escuela estatal y trabajado luego en una oficina. Bueno, me pidió que hiciese, dice, no tenía cualidades especiales y yo no sabía por entonces nada de mitología ni de arqueología, de manera que la situación no era en absoluto sospechosa. Un día encontré al paciente de pie junto a la ventana, meneando la cabeza y guiñando los ojos al sol. Me pidió que hiciese lo mismo, porque entonces vería algo muy interesante. Cuando le pregunté qué veía, se asombró de que yo no viese nada y dijo, seguramente usted ve el pene del sol. Cuando yo muevo la cabeza de un lado a otro, se mueve también y eso es de donde viene el sol. Naturalmente yo no entendí en absoluto tan extraña idea, pero tomé buena nota de ella. Posteriormente, bueno, habla de 1910 y lee acá, ¿no? Dice, procede de la escuela mística de Alejandría y coincide en su significado con el Corpus Hermeticum, em, donde da con un texto de Albrecht Dieterich, donde dice así, em, eine Mitra Liturgie. Dice así, saca aliento de los rayos, respira 3 veces lo más fuerte que puedas y sentirás elevado y caminando hacia lo alto, y parecerá que estás en medio de la región etérea. El camino de los dioses visibles aparecerá a través del disco del sol, que es Dios, mi Padre. Bueno, otra vez, Dios Padre, ¿no? Disco del sol, la rueda. De manera similar se hará visible también el llamado tubo, el origen del viento que hace su ministerio, esta cuestión también fálica, porque tú verás colgado del disco del sol algo que parece como un tubo, y hacia las regiones en dirección al oeste como si fuera un viento infinito del este. Pero si el otro viento prevaleciera hacia las regiones del este, tú verás de manera semejante la visión que gira en esta dirección. Bueno, es un texto que muestra el autor pretende capacitar al lector para que experimente la visión que él tuvo, que cree haber tenido, y habla de el dios del fuego y del sol, aquí invocado, es una figura que tiene próximos paralelos históricos en el Cristo del Apocalipsis. Desempeña el papel del sabio místico y yo era neófito, un principiante. Sentía que era el dios sol que creaba el viento al mover la cabeza de un lado a otro. La transformación ritual en la divinidad está atestiguada por Apuleyo en los misterios de Isis en forma de una apoteosis de Helios. Más adelante dice, existen efectivamente pinturas medievales que representan la fructificación de María con un tubo, una especie de manga que baja del trono de Dios y entra en su cuerpo y podemos ver la paloma o el niño Jesús que vuelan hasta allí. La paloma representa al agente fructificador, el viento del Espíritu Santo. Y acá habla del método, más adelante. Dice, lo primero de todo es aislar ciertos símbolos con la suficiente claridad como para que sean considerados fenómenos típicos, no solo cosas fortuitas. Está, bueno, todo el tema del sol, del tubo, ¿no? Esto hace examinar una serie de sueños, digamos varios cientos en cuanto a figuras típicas y observando su desarrollo de las series. Lo que sucede acá es, ¿en qué medida se pregunta? ¿Habría podido tener prueba o conocimiento este paciente? Dice, nuestro paciente tenía unos 10 años más que yo. En su megalomanía pensaba que era Dios y Cristo en una persona. Su actitud hacia mí era benevolente, me tenía afecto porque yo era la única persona con cierta simpatía por sus abstrusas ideas. Sus alucinaciones eran sobre todo religiosas y cuando me invitaba a mirar al sol hacia él y menear la cabeza, obviamente quería hacerme participar de su visión.
Es completamente imposible, y esto es lo que intenta rescatar como la cuestión de lo inconsciente colectivo, heredado y que no parte de una experiencia personal en el sujeto o en el paciente, es completamente imposible que el paciente conociera de alguna manera un papiro griego publicado 4 años antes, y es en alto grado improbable que su visión tuviese algo que ver con las raras representaciones medievales de la encarnación. Incluso si por una casualidad increíble hubiera visto alguna vez una copia de una pintura de ese género. La enfermedad del paciente había sido diagnosticada cuando tenía poco más de 20 años, o sea, se le había pasado encerrado a este muchacho, y en las galerías públicas de arte de Zúrich, en su ciudad natal, no hay ninguna pintura así. Entonces, ¿de dónde lo sacó a ese conocimiento, no? Pues dice, menciona este caso no para probar que la visión es un arquetipo, sino para mostrarles a ustedes del modo más sencillo posible mi manera de proceder. Por eso dice, lo primero de todo es aislar ciertos símbolos con la suficiente claridad como para que sean considerados fenómenos típicos, no solo como cosas fortuitas. Establecer a partir del examinado de una serie de sueños, unos cientos de sueños, esas figuras típicas. Dice, de esta manera es posible establecer ciertas continuidades o modulaciones de la misma figura. Puede elegirse cualquier figura que dé la impresión de ser un arquetipo por su comportamiento en la serie de sueños o visiones. Así que bueno, hasta acá cierra entonces el punto número 2 de esta hermosa obra de Jung, Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y por supuesto le mando un saludo y agradezco a todos los miembros del canal, a quienes se suscriben, a quienes comparten también todo el contenido, a quienes están en las presentaciones en vivo de las clases. Saben también que pueden acompañar y ayudar a todo el canal adquiriendo cualquiera de mis libros, en este caso Dionisos y el genio de Dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, que están los links y lo pueden adquirir en formato físico o digital. Es este mismo que ustedes están viendo acá, el que pueden adquirir por Amazon. Y después el otro libro que también está disponible, se trata de El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, reflexiones y anotaciones con el prefacio del doctor Francesco Alfieri. Este libro también está en formato físico y digital. Y como saben, ya a partir del próximo mes o a fin de mes voy a estar dictando una conferencia junto a Carlos Martínez de Engrama, haciendo una presentación sobre Nietzsche y Jung, la lectura o un entrecruzamiento de la teoría de Jung con respecto a la filosofía de Nietzsche, no solamente sobre Zaratustra, sino sobre su obra en general. Y espero que les sea de interés. Y luego de esa conferencia, que va a ser abierta para todo público, voy a estar dictando también un curso de 8 clases en las cuales va a estar disponible por Engrama para inscribirse, y si no, mucho después, probablemente exclusivo para miembros del canal, para quienes abonen la membresía, porque ya saben, son muchas horas lo que lleva a hacer estas lecciones de por lo menos una hora de clase, donde intento hacer una lectura detenida y todo lo que ustedes ya conocen también sobre, sobre el modo de proceder en el canal. Y este mm, lamentablemente uno se ve forzado a intentar lograr que puedan hacerse miembros y colaborar desde otro punto de vista, ya sea con lo de los libros, ya sea con las suscripciones y compartiendo el canal. Pero bueno, la membresía también es un aporte de dinero un poco, mm, ¿cómo se diría? Más directa, si se quiere. Lo de los libros obviamente también, porque tengo la posibilidad de cada unos 6 meses poder este, tener ahí una ganancia sobre ello.
y que no es ni más ni menos que apoyar el trabajo que a uno le gusta y que obviamente a ustedes que lo siguen, obviamente la idea es que les sirva, que los incentive, los invite a querer leer más, a saber más, hasta pedir más trabajo. Y ya saben también que me pueden encontrar en Filosofía en Marcha, tanto en la página de Facebook como en Instagram, para quien quiera dejarme un comentario. No lo tengo habilitado los comentarios en los videos de YouTube porque si no realmente es muy fácil para el que no tiene nada que hacer dejar un comentario por ahí, y generalmente poco constructivo. Entonces para quien realmente quiera acercarse, que se tome la molestia o el trabajo de buscarme por Facebook o por Instagram y que me deje entonces un mensaje por allí. Dicho todo esto, les mando un saludo y nos estamos viendo en la próxima clase ya con el concepto de ánima en los arquetipos y lo inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, en este canal Filosofía en Marcha. Hasta la próxima, saludos.